Capítulo 186. El Imperio de Corea no es una monarquía constitucional. En la época del funeral de Lee Myung-bok, aunque hubo una rebelión militar por la corrupción de la familia real que volteó el país, seguía siendo una nación donde claramente existía la autoridad real. Claro, eso es lo que dice el texto de la ley. ¿No habrá sido eunuco ese hijo de puta de Lee Myung-bok? ¿Por qué? ¿Salió alguna noticia? No, Kim. Piénsalo. En la época de la dinastía Qin, el eunuco Esen acumuló tanta riqueza con sobornos y corrupción que podría haber llenado el río Yangtze antes de morir, y no es exactamente así como acabó el emperador muerto. Uf, caramba, no había oído eso. Me da miedo que me den latigazos por lesa majestad. ¿Qué lesa majestad ni qué carajo? La verdadera ofensa a la dignidad nacional es la familia Lee, esas sanguijuelas del Estado. Como prueba de que la ventaja de la democracia es llenar los vacíos de poder como la hidrodinámica, era natural que el trabajo de hundir la reputación de la familia real fuera llevado a cabo meticulosamente por los posteriores gobernantes. En realidad, los demócratas iban a hacer una rebelión militar y dejar intacta la autoridad y el poder de la familia real. Si lo hubieran hecho, quizás algún día el emperador les hubiera apuñalado por la espalda y habrían quedado registrados en los anales como traidores con intenciones subversivas. Por eso el Parlamento despedazó en todas direcciones la autoridad del Ministerio de Hacienda. Permitió la semi-independencia del ejército incluso bajo el gobierno democrático. Y finalmente, no autorizó la reconstrucción del Palacio Imperial que quedó medio en ruinas durante la rebelión militar. Fue literalmente el proceso por el cual la autoridad imperial quedó por los suelos y se convirtió en mero adorno nacional. Naturalmente, el poder otorgado a Lee Cheok, hijo de Lee Myung-bok que ascendió como siguiente emperador, se limitaba a poco más que el derecho de nombrar personal para jugar a las casitas dentro del palacio. El presupuesto imperial de este año ya se agotó. Si nos envía el plan, el Ministerio de Hacienda lo revisará y aprobará, luego el Parlamento lo examinará. Una vez finalizada la ejecución del presupuesto, deberá pasar por los procesos de liquidación, verificación y auditoría. ¿Está diciendo que el emperador debe reportar cada gasto al Parlamento? ¿No es así como reduciremos los gastos innecesarios el próximo año? Con lo difícil que está la situación últimamente, ni siquiera la familia real puede darse el lujo de tener banquetes extravagantes en cada comida. Por supuesto, mientras recibía la mesada que el Parlamento le arrojaba. El Parlamento podía permitirse esto. Por un lado, Lee Dong-wei, nacido en 1873, que se había convertido en el líder del ejército del Imperio de Corea, seguía en buena y... Primer ministro Lee Seung-man, ¿por qué está siendo tan mezquino? ¿Banquetes extravagantes? La familia real siempre intenta dar el ejemplo. Por otro lado, estaba Lee Seung-man, que continuaba el linaje dorado de la Sociedad de la Independencia. ¿Realmente desea ver a los ancianos de la familia imperial viviendo en la pobreza y comiendo raíces y cortezas? ¿Cómo somos del mismo clan Lee? ¿El mismo clan Lee? ¿Qué disparate está diciendo este hombre? Solo compartimos el apellido Lee de Jeonju, yo nací en Pyeongchang y he vivido toda mi vida como un ciudadano común y pobre. El Partido de la Independencia, fundado conjuntamente por la facción extranjera y la Sociedad de la Independencia. Aunque la fiebre democrática provocó un síndrome de fundación de partidos entre los imitadores de la Sociedad de la Independencia, ninguno pudo competir con el Partido de la Independencia. Y Lee Seung-man, quien heredó toda la ortodoxia y el linaje dentro de ese Partido de la Independencia. Era alabado como el símbolo de la monarquía constitucional y quien sembró la democracia liberal en la tierra de Corea. Visto así, no sería exagerado decir que el poder de Lee Seung-man era incluso mayor que el de Lee Hwan-jong, quien dirigió la claramente inconstitucional rebelión militar. Mientras que Lee Hwan-jong tenía la infame reputación de haber derrocado al emperador cegado por el poder con el respaldo del ejército, su sucesor Lee Seung-man no estaba manchado por tal inmundicia. Ahora solo tenía que superar bien las elecciones cada 4 años, servir como primer ministro algunas veces más y asegurarse de nombrar un sucesor adecuado que no buscaría venganza cuando muriera, y eso sería todo. ¿No era esta una vida verdaderamente perfecta? Pearl Harbor de América está en llamas. Japón ha iniciado la guerra. ¿Cómo es posible una guerra cuando Rusia está observando con los ojos bien abiertos? Hubo un tiempo en que pensaba así. Hasta que estalló esta maldita guerra.
No habían pasado ni 35 años desde que todo el territorio nacional cayó en manos de Japón durante la guerra ruso-japonesa. Más allá de que la generación que experimentó esa humillación seguía viva y coleando, todavía eran la clase dirigente de la sociedad. Primer ministro, ¿qué está pasando? Rusia debe tener acuerdos secretos. Es demasiado extraño que la flota del lejano oriente esté tan tranquila. Pero viendo la neutralidad que ha mostrado recientemente el zar de Rusia, ¿nos está abandonando? Ni se te ocurra decir eso. Dicen que quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Aunque nadie previó esta guerra, todos corren hacia él desesperadamente, bombardeándolo con todo tipo de preguntas. Como si exigieran respuestas. Ya sea tomando medidas, proponiendo soluciones o al menos definiendo claramente una dirección. ¿Y Lee Seung-man, quien recibió todas esas interrogantes? Primer ministro. Como estamos en privado, hable con libertad. Me incomoda tanta formalidad. Ungnam. ¿Qué lo trae por aquí? Fue a ver a Lee Dong-hui, el líder indiscutible del ejército. Sí, ¿por qué el gobierno había ignorado el comportamiento semi-independiente del ejército? Además de que el maestro Lee Wan-yon había delegado todo su control al hombre frente a él, ¿no era todo para un momento como este? Esos locos estuvieron callados y finalmente atacaron hasta Taiwán y Filipinas. Ahora está tranquilo, pero no sería extraño que atacaran Corea en cualquier momento. También escuché las noticias. Dicen que toda la flota americana se hundió en pleno día. De la noche a la mañana llegó un desequilibrio en el poder naval del Pacífico. La situación ya estaba más allá de lo que la flota del lejano oriente podía manejar. Sin embargo, era comprensible que Lee Seung-man temblara de ansiedad ante la respuesta tibia, casi inexistente, de Rusia. Pero Lee Dong-hui parecía un poco más calmado. Por ahora no invadirán tierra coreana. ¿Está seguro? Al menos hasta que devoren todo ese sudeste asiático. ¿Y después de eso qué cree que pasará? Eso ni yo lo sé. No es como si pudiera leer las mentes de esos tipos sentados en el cuartel general. Que su objetivo inmediato no era esta península. De eso al menos Lee Dong-hui podía estar seguro. Aunque no puedo garantizar que eso dure eternamente. Supongamos que verdaderamente el imperio japonés ha crecido lo suficiente como para establecer un imperio colonial y desafiar la hegemonía rusa en el lejano oriente. ¿Realmente Rusia protegerá a Corea en ese momento? ¿No podrían entregar Corea para proteger China? Por más marginada que estuviera Corea, la guerra anterior les había enseñado la crueldad de la política internacional. Era inevitable sentir ansiedad debido a esa historia de aprender la crueldad en carne propia. Hablando estrictamente, ya ni siquiera somos un protectorado. Solo somos una nación aliada. Aunque liberarse del estatus de protectorado con sus restricciones diplomáticas fue un acto orgulloso que anunció al mundo la culminación de la independencia, ahora que veían al imperio japonés iniciar otra guerra, resultaba algo arrepentible. Hemos aumentado nuestro gasto militar a nuestra manera, pero seré honesto. El poder naval japonés está más allá de lo imaginable. Con el poder de nuestra Corea es absolutamente imposible detener su desembarco. Este es un hecho inevitable y obvio. No importa cuántos cañones costeros instales o cuánto desarrolles el ejército terrestre, no es fácil prevenir un desembarco naval enemigo. ¿Cómo podrías tapar todas las fugas con dos manos cuando no sabes ni dónde ni cuándo vendrán? ¿Está pidiéndome que anuncie ese hecho con mi propia boca? Ungnam. Te diré algo ahora. ¿Sabes por qué este país prioriza el ejército sobre la armada? La razón por la que desarrollaron el ejército cuando Rusia es el único país con el que comparten frontera terrestre. Bueno, por la influencia rusa. Así es. Naturalmente nos concentramos en el ejército, que es más barato tanto en costos como en tecnología, debido a la gran influencia de su ejército. Se podría decir que los imitamos. Entonces el ejército de este país, bueno, no sería mentira decir que se parece un poco al ejército imperial del zar, ¿verdad? General, ¿por qué menciona eso de repente? Mi antiguo maestro, el general Rikima, me envió una carta después de mucho tiempo. Dijo que alguien iría al lejano oriente. Que nos preparáramos con anticipación. Lee Dong-hui, quien mantenía su conexión con el general Vertikov Rikima desde el frente oriental, recibió recientemente noticias sorprendentes de él. Román Kontratenko, él viene al lejano oriente. ¿Por qué él?
Si yo fuera el cuartel general japonés, ni siquiera consideraría estrategias o tácticas, no daría ni un paso en las 8 provincias de Corea. ¿Por qué? Puedes preguntarle a cualquier miembro del destacamento de avanzada coreano. Hace 33 años, ¿cuántos soldados imperiales fueron barridos como insectos en la fortaleza de Lusun? No importa aunque no sea el mismo general que era como el ángel de la muerte en aquella época. Dicen que podría convertirse en mariscal del imperio ruso. El solo hecho de que el general Román venga debe considerarse como una garantía parcial de la paz en el lejano oriente. Aunque seguimos sin conocer su propósito, está bien así. Yo me encargaré de recibirlo, tú no necesitas preocuparte por eso. Se lo encargo. Lo importante es que el general Román viene a este lejano oriente. No hay de qué preocuparse. Todo saldrá bien. Es que el general Román es realmente bueno controlando al imperio japonés. Si aún así intentaran pisar tierra coreana, sería como si el ejército imperial declarara que caminaría voluntariamente hacia el matadero. En la época en que el general Dukovsky era comandante del distrito militar y gobernador general de Amur. Es decir, exactamente cuando él andaba por aquí y por allá con sus insignias de coronel, comiendo arena como un tonto del pueblo. Verdaderamente ha cambiado mucho. Comparado con entonces, el lejano oriente se había transformado irreconociblemente. Las vías férreas de Manchuria ahora tienen dobles vías por todas partes, incomparables con la construcción inicial de la vía única del ferrocarril transiberiano. Ya casi no se ven trabajadores que deberían llamarse refugiados más que residentes, ni inmigrantes recién llegados cultivando tierras o recibiendo jornales. Edificios urbanos bien organizados por sectores. Carreteras invariablemente pavimentadas con carruajes y automóviles circulando. Incluso las brillantes luces callejeras que no se apagan de noche y el paisaje nocturno que ni el cristal puede ocultar. Si dijera que hay más edificios de piedra que de madera en este lejano oriente, hasta el difunto general Dukovsky se negaría a creerlo. Manchuria, dicen que es Manchuria. Ahora dicen que ya casi no se usan términos como Siberia Oriental o Lejano Oriente. Dicen que cada región, calle y carretera tiene un nombre que muestra su personalidad, haciendo palidecer la época en que todo se llamaba simplemente Amur. Pensando que ya no había nada que pudiera sorprenderlo a su edad, después de exclamar varias veces su asombro ante este flujo y desarrollo del tiempo, Román emprendió nuevamente varios días de viaje. Un poco más silenciosamente que antes. Sin encontrarse particularmente con nadie en el camino, a través de un tren alquilado por completo. Y cuando este viejo cuerpo que se cansa fácilmente incluso en un corto viaje bajó del tren y salió a la estación, le doy la más sincera bienvenida, general. Oh, uno de mis subordinados lo visitó antes. Tukachevsky. Fue un joven impresionante. Recibí mucha ayuda de él. Román, me llamo Román. ¿Quién en Asia no conocería su nombre? Lo recibe un joven muchacho completamente calvo a pesar de parecer 30 años más joven que él. Chiang Kai-shek. El hombre que logró, aunque imperfectamente, la unificación de China Central. El dictador llamado presidente de la República de China. Y además, estoy muy agradecido por su visita en un momento tan oportuno. ¿Quién más pasa noches en vela por el levantamiento de aquel país insular? Probablemente coexisten en él el miedo y la codicia, ya que Japón ataca sin vacilación todas las concesiones e islas que ni siquiera él se atrevía a tocar. La codicia de querer recuperarlo todo al final, como sucedió con los puertos cercanos a Nanjing, después de observar. Y por otro lado, el temor de que no se conformen con esas concesiones y puertos y avancen más. Soy yo quien debería estar agradecido por tal recibimiento. Román estaba seguro. Entonces, pasemos por aquí. Muy bien. Seguro de poder satisfacer la codicia del presidente y ayudarlo a superar sus temores. Capítulo 187. Los 4 países responsables del poder militar en el sudeste asiático junto con Estados Unidos. Inglaterra, Francia, Australia y los Países Bajos. Por más que Pearl Harbor hubiera ardido, Chiang Kai-shek pensaba que la ofensiva japonesa se detendría en algún punto ya que estos 4 países aún seguían en pie. Bélgica ha sido invadida. Alemania está apuntando a París. Es una guerra mundial. ¿Van a declarar la guerra así, sin más? ¿Todavía pueden garantizar que la Alemania nazi y Japón no hicieron tratos secretos?
Pero eso fue antes. Al imperio japonés, eso no lo detendrá. Aunque Estados Unidos proclame que irá a la guerra, por ahora es imposible que cruce el Pacífico. Se supone que estos 4 países deberían detener a Japón en el sudeste asiático, pero dicen que Francia está en peligro. Naturalmente, Inglaterra se preocupará más por Alemania que está bajo su barbilla que por la situación en Asia, y en consecuencia, Australia y los Países Bajos tampoco tendrán fuerzas para enviar tropas a Asia. Prueba de ello es que ni siquiera hay contraataque a pesar de que la Marina británica, incluido el HMS Repulse, sufrió daños en el bombardeo de Hong Kong. Por ahora, ninguna de las potencias occidentales puede extender su mano hacia Asia. El té tiene un sabor verdaderamente exquisito. Jojo, me alegro de que le guste. Excepto Rusia, que es el único país neutral. El perro del zar, ya no lo es más. Es un hombre que merece ser llamado padre de la nación. Un general que goza del respeto de todos. Gracias a él, pudimos ganar la guerra de unificación de la planicie central, aunque de manera incompleta, y también pudimos derrotar a esos comunistas que se habían aliado con Inglaterra. No sería mentira decir que la ayuda de este hombre trajo la paz a la República de China. En este momento, todas las habilidades de Chiang Kai-shek, quien había ascendido de simple oficial militar a la posición de presidente, comenzaron a manifestarse ferozmente. Ha venido a pesar de su edad avanzada. Significa que tiene algo que ofrecer y algo que obtener. Rusia también debe estar molesta e inquieta por ese Japón que amenaza la hegemonía del lejano oriente. Por más que hablen de neutralidad, seguramente desean una neutralidad donde su propia hegemonía esté asegurada. Así que bastaría con unirse moderadamente y expulsar a esos tipos del continente. Se lo digo de antemano, el imperio no entrará en guerra con Japón. ¿Eh? Sin embargo, antes de compartir la copa de la amistad, al establecer esta premisa, Chiang Kai-shek no pudo evitar detenerse por un momento. ¿Eso significa que van a quedarse observando sus acciones hasta el final? ¿Por qué? Es un asunto que decidirá el zar. Mi opinión no es lo importante. No, esto no puede ser. De todos los demás, Rusia no puede hacer esto. Entonces, ¿me está diciendo que debo aliarme con Inglaterra, que ha estado perturbando esta planicie central durante más de 100 años y que incluso recientemente ha estado apoyando a los comunistas? Por supuesto que no. Los ingleses no son gente de fiar. Digamos que no vale la pena derramar sangre junto a ellos. Más allá de si le agradan o no las potencias occidentales, aliarse con ellos no es una buena opción por más urgente que sea la situación. El resentimiento hacia ellos acumulado desde la época Qin es inimaginable, e incluso si se vieran obligados a aliarse con ellos, podríamos tener que ceder nuevamente los puertos y las concesiones. Desde el punto de vista de Chiang Kai-shek, esas potencias occidentales y Japón no tienen diferencias fundamentales. Simplemente significa que ambos países son invasores obsesionados con el imperialismo. A pesar de todo, quiero creer que ha venido aquí para darle una respuesta a este humilde servidor. El sur de China ya está perdido. Deben cederlo por ahora. Cuando dice por ahora, hay que recuperarlo. ¿No es obvio? No pueden ayudar, así que recupérenlo por su cuenta. ¿Puede haber palabras más irresponsables e insinceras que estas? Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, les brindaremos un sólido apoyo. Eso es tremendamente insuficiente. Si al menos ustedes no les hubieran proporcionado petróleo y acero, si no les hubieran transferido tecnología aeronáutica, la situación podría haber sido menos grave, pero las cosas han cambiado. Cuando se estableció que no habría participación en la guerra, Chiang Kai-shek, cada vez más frío, no dudó en criticar a Rusia. Ustedes cometieron un gran error. ¿Fortalecieron a Japón para contener a Estados Unidos? Fue excesivo. Demasiado excesivo. Ahora el imperio japonés, basándose en su poder naval y aéreo, creará una red que se extenderá por el sudeste asiático hasta el Pacífico Sur. Numerosas islas se convertirán en sus puertos y bases aéreas, y quizás los nativos que gemían bajo las potencias occidentales se unan a ellos. Sabía que diría eso. Observar sin derramar sangre, hasta yo me avergüenzo al decirlo. Bueno, no hay necesidad de decir tanto. Aunque Chiang Kai-shek había sido bastante duro en sus críticas, cuando Román lo reconoció, se sintió un poco inquieto y no insistió más. De todos modos, ni siquiera esperaba que Rusia rompiera su neutralidad por unas cuantas palabras en esta reunión.
Aunque no pueda tomar la mano que el presidente ha extendido y levantarla en alto, permítame hacerle una pregunta. Hable con libertad. ¿El presidente Chiang sería capaz de aliarse con cualquiera por el bien de la planicie central? Por supuesto. ¿Incluso con el Imperio de Corea o los comunistas? Aunque podría parecer una respuesta a su pregunta irrespetuosa anterior, Román no mostraba tal intención. Chiang Kai-shek no pudo responder fácilmente. ¿El presidente Chiang Kai-shek? Este hombre tiene más ambición que capacidad. ¿Unificación de la planicie central? Solo fue un éxito en palabras, no fue prácticamente un fracaso. La región de Mongolia lleva mucho tiempo independizada. Los comunistas, aunque dispersos y fragmentados, siguen parasitando perfectamente este país. El interior profundo y la región del sur de China siguen sin alcanzar el poder administrativo del gobierno de Nanjing. Es decir, la victoria del presidente Chiang debe verse simplemente como haber puesto orden entre los señores de la guerra. Por eso, quizás la ambición del presidente Chiang era incluso puramente sincera. La completa unificación de la planicie central. Y después, el poder indefinido. Aunque pueda ser aclamado como un héroe que luchó contra las potencias extranjeras y reconocido como el sucesor de Sun Yat-sen que levantó la República de China, en realidad está destruyendo la democracia más que nadie. El presidente es diferente al zar. Este hombre intentará aferrarse al poder hasta su último aliento. Un poder que no puede soltar. Un gobierno que no es ni institucional ni tradicional. Esa es la verdadera naturaleza del poder que este dictador tiene en sus manos. La naturaleza de estos tipos es sorprendentemente simple. Codicia sin creencias ni filosofía. Resultados sin importar el proceso. Critica la alianza entre el ejército comunista e Inglaterra, pero cuando se vea presionado, ¿qué hará? Es el tipo de persona que no dudaría en aliarse con ellos. ¿Y solo con los comunistas? Inglaterra, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Australia. Se aliaría con cualquiera para lograr sus objetivos. Después de esta reunión, seguramente las potencias occidentales buscarán al presidente Chiang. Probablemente vendrán aquí y dirán lo mismo. Que pueden reemplazar el papel del imperio ruso. Que debemos unirnos para expulsar primero a los japoneses que tenemos frente a nosotros. Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Quizás tales contactos ya han ocurrido y el presidente Chiang está sopesando sus opciones ahora mismo. Sin embargo, Román conocía claramente la diferencia entre él y esos tipos. Lo importante al final es que ellos tampoco pueden ayudar a la República de China por ahora. En este lejano oriente, nadie sabe manejar mejor al ejército japonés que yo. Así fue en el pasado y así será en el futuro. Y que son infinitamente menos confiables en comparación con el valor del nombre de Román. Lo que quiero decir es simple. Está bien expulsar a los comunistas, está bien pedir ayuda a otros, pero al final hay una sola cosa que no debe olvidar. ¿Qué cosa? Que nunca debe luchar contra Japón a menos que sea una guerra en el continente chino. No hay razón para hacerlo en primer lugar. La República de China no debe ayudar a esas potencias occidentales. Si lo hace, ¿no se volvería demasiado fácil esta guerra del Pacífico? Esta no es una guerra para detener el imperio colonial de Japón. Es una guerra para detener a aquellos que han invadido China. Si recibimos ayuda de las potencias occidentales, ¿quieres decir que podríamos vernos arrastrados a su guerra? Exactamente. Este dictador comprende rápidamente, pues al menos tiene cierto criterio sobre lo que puede y no puede hacer. ¿Y si nos aliamos con aquellos que no traerían problemas? Corea, o los comunistas. Firmar un tratado con Corea y cooperar con los comunistas no sería una pérdida. ¿Los perros de caza se pueden cocinar después de usarlos? Ni siquiera había considerado la arrogante idea de usar a la República de China para castigar a Japón. Esto era igual de absurdo que la idea de fortalecer a Japón para contener a Estados Unidos. Al final, el poder militar debe manejarse directamente, sin depender de otros países. En ese sentido, Román estaba seguro de que el presidente Chiang no rechazaría esta propuesta. Como se dijo antes, este hombre es un dictador que rechaza la democracia. Al final, lo único que le importa es mantener su poder intacto mientras viva. No podía ser un hombre más simple de manejar. Cuando la guerra estalló simultáneamente en Oriente y Occidente. Ja, 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 ja.
Es la guerra. Guerra. Jugashvili reía a carcajadas en su despacho. Como un buscador que encuentra una mina de oro. Como un sacerdote que recupera una reliquia sagrada. Jugashvili no pudo contener sus gritos de alegría, habiendo interpretado a su manera lo que esta guerra significaba. Sí. ¿Cómo se atreve un simple presidente a desafiar al zar? Ustedes son perros. Herramientas. No son más que piezas de ajedrez, espantapájaros incapaces de hacer nada por voluntad propia. A los ojos de Jugashvili, esto no era una guerra. Era un teatro de marionetas bailando con hilos. Sobre eso, he oído que la ofensiva de la Alemania nazi no parece normal. Dicen que el BEF, movilizado por primera vez en 25 años, no tiene muchos efectivos. Ah, sí. Francia está destinada a perder. ¿Tiene alguna fuente de información que nosotros desconozcamos? No tengo nada de eso. Solo puedo saberlo por este sexto sentido que va más allá de los 5 sentidos. Es mi destino tomar la cabeza de ese Führer nazi. Siendo así, ¿cómo podría ganar Francia? Aunque se oye un murmullo silencioso diciendo loco de mierda, tal vulgaridad no puede dañar esta euforía. La rebelión del Führer, que el mundo desconocía, terminó en pocas semanas. Este fue un acontecimiento lo suficientemente importante como para considerarlo un punto de inflexión en la historia. No había intentado un simple estudiante reprobado sacudir el gran plan del zar, que nunca antes se había tambaleado. Aunque fue demasiado breve para sacudir el gran plan. Alemania, que había tomado el camino de la rebelión con la anexión de Checoslovaquia, volvió a su curso normal tan pronto como estalló la Guerra del Pacífico. ¿Lo entiende? Debemos movernos teniendo en cuenta la futura derrota de Francia. Debemos prepararnos para la expansión del Lebensraum más allá de Europa Central hasta Occidente, y para el holocausto que servirá para aplacar las ideologías cuando los refugiados judíos aumenten exponencialmente. Aunque interiormente nunca lo admite y externamente tampoco le muestra particular respeto. A estas alturas, incluso Bronstein tenía que reconocer algo. Que aunque el cerebro de ese tipo estaba trastornado, ya sea por su capacidad o por lo que fuera, siempre terminaba teniendo razón. Francamente, por más que la Ojrana trabajara arduamente, era imposible saber si era cierta esa batalla de ingenio entre el zar y el Führer de la que hablaba el primer ministro. Tampoco entendía muy bien por qué era algo tan fatídico e histórico. Sin embargo, como la ropa que se humedece con la llovizna, entonces, si Francia es derrotada, dice que se rendirán sin resistencia. Se dividirán en dos grupos. Los que abogan por la rendición y colaboran, y los que eligen resistir. Y después de que Francia caiga será nuestro turno de entrar en guerra. No, no. Director, no debe pensarlo tan simplemente. Así como yo tengo un destino asignado, ese Führer nazi también tiene más tareas por cumplir. Solo cuando termine eso, tendrá el valor, el derecho de morir. ¿Ahora lo entiende? Aunque Bronstein realmente no entendía nada por más vueltas que le diera a esta conversación, asintió por el momento. Así que todavía no. Esperaremos. Después de ver cómo el BEF y el AEF, que una vez llenaron el frente occidental, vuelven a aparecer y luchan desesperadamente. Los ojos semicerrados del primer ministro brillaron. Después llegará nuestro turno. Pueden ser meses. Pueden ser años. Pero ese día llegará. Bronstein, que había perdido el valor de seguir preguntando al primer ministro, que era más que confiado, fanático, se concentró después en las tendencias del frente occidental. Y, poco después, los tanques alemanes comenzaron a cruzar las Ardenas, en la frontera francesa. Quizás ese día estaba llegando más rápido de lo esperado. Capítulo 188. Una semana desde el inicio de la guerra. El fantasma del frente occidental finalmente comenzó a recrear el pasado, atravesando 2 décadas de historia. Para explicarlo mejor, esta invasión hacia Francia no era simplemente un conflicto entre el gran ejército francés y la Wehrmacht. En tan solo una semana, se convirtió en una clara guerra mundial que involucraba a numerosos países. El gran ejército francés, la unidad de inteligencia belga, la legión checoslovaca libre, Luxemburgo, Países Bajos y la fuerza expedicionaria británica, BEF. Sin embargo, la mayor diferencia con lo ocurrido hace 20 años era la ausencia del frente oriental.
A diferencia del pasado, en esta guerra que ya no se libraba en dos frentes, Adolf estableció varios principios. 1. Tomar Francia por sorpresa y acabar con ella en poco tiempo. 2. Si es posible, establecer acuerdos con Inglaterra y Estados Unidos, pero si es difícil, no rehuir al conflicto. 3. Si se llega a una guerra con Inglaterra y Estados Unidos, asegurarse de que nunca coincida con el período de confrontación con Rusia. En realidad, bastaba con considerar solo el tercer principio. Así es. Adolf no tenía ninguna intención de atacar Polonia. Si Rusia hubiera mostrado aunque fuera un poco de debilidad, quizás no habría abandonado esa idea, pero hay que reconocer lo evidente. El zar del imperio sigue siendo fuerte y Rusia se mantiene firme. Solo en el último momento, en el verdadero último instante, empuñaremos las armas para negociar. Solo después de que todo eso termine, se le otorgará a esta nación lo que se podría llamar un verdadero Lebensraum, una victoria genuina. Incluso Adolf no creía que pudiera ganar una guerra contra Rusia. Una guerra contra Rusia mientras se enemista con los inalcanzables Estados Unidos y con una Inglaterra que aún no ha caído. En el momento que intentaran ganarla, esta invasión a Francia se volvería inútil. Todavía había quienes cuestionaban estos grandes planes del Führer. ¿Qué pasará si Rusia se une a Inglaterra o Estados Unidos? ¿No predijo usted mismo la caída de Japón? El principal ejemplo era el general Franz Halder, un hombre con cierto sentido político, que había probado su valía militar desde la Gran Guerra y que no estaba completamente absorto en la ideología nazi. El Führer quería reafirmar sus directrices a este Halder. Halder, ¿sabe por qué rechacé su plan contra Francia? Porque una ofensiva frontal con 500.000 soldados regulares bien entrenados tomaría demasiado tiempo. Eso también es cierto. No atacar por sorpresa, qué absurdo, como si fuera un duelo de caballeros. Pero no es solo eso. ¿Había otras razones? Por supuesto que las había. Desde que asumí el cargo de Führer, todas mis acciones tienen una justificación válida. Sabía que aunque el jefe del Estado Mayor del Ejército Halder gritara Heil Hitler con sus labios, en su interior no era tan devoto al nazismo. Por eso Adolf podía explicarle en este momento a Halder por qué su plan fue rechazado. Su plan, independientemente de su éxito o fracaso, corría el riesgo de desencadenar una guerra en dos frentes. Guerra de trincheras, como si no fuera suficiente para incitar al zar dormido a abrir un frente oriental. En conocimientos militares, Halder probablemente lo superaba. También sabría más sobre suministros y operaciones. Y así debía ser. Pero Halder no entendía al zar, a las potencias occidentales, ni el futuro de Alemania. ¿Guerra de trincheras? ¿Darle otra oportunidad a Rusia para una guerra de desgaste? Ese sería el fin de nuestro país. ¿Lo entiende? Ni siquiera contemplaba abrir algo así en el este. Por eso se adoptó el plan de Manstein, quien pertenecía a una facción diferente a la de Halder. Porque Manstein abogaba por ocupaciones consecutivas y radicales. Porque planteaba una guerra corta que no daría tiempo a la creación de trincheras a lo largo de decenas o cientos de kilómetros. Su predecesor Beck renunció después de oponerse a la anexión de Checoslovaquia, argumentando que provocaría demasiado a Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Así fue. ¿Pero cuál fue el resultado? ¿Fracasamos? ¿Acaso Rusia impidió la anexión de Checoslovaquia? No. Al final yo tenía razón. Ahora solo nos queda la victoria, y desde ayer nuestras tropas han llegado hasta Sedán. Aunque podría considerarse un exceso de confianza, llegar hasta Sedán significaba prácticamente garantizar el éxito de la incisión. Si bien todavía existía la posibilidad de ser detenidos a mitad de camino y ser derrotados como Schlieffen, la ocupación de Sedán revelaba el error francés de defender únicamente la ruta norte hacia Bélgica. Ante las continuas afirmaciones de Adolf, armado con una confianza sin límites, Halder sentía que sus propios pensamientos se iban erosionando poco a poco. Y de repente, el Führer, que se había levantado de su asiento mientras hablaba, estaba cara a cara con él, a apenas un palmo de distancia. Halder. Sí, mi Führer. ¿Todavía desea sacar su pistola y matarme? ¿Quién diría semejante absurdo? Hitler el aventurero. El Führer apostador. Así me llaman en el ejército.
Alder fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército no solo por ser un soldado que obedecía las órdenes estrictamente, sino porque tanto el ejército como el gabinete nazi consideraban que alguien de su calibre podría servir bien como puente entre ambos bandos. Reichenau. Es una conspiración del comandante en jefe Reichenau. Jamás he tenido tales pensamientos. Heil Hitler. Cuando ocupamos Renania. Cuando declaramos el rearme. Cuando tuvimos éxito con el Anschluss y obtuvimos los Sudetes. Y cuando devoramos Checoslovaquia, el vestigio del antiguo imperio dual. En cada momento, yo lo sabía. Cuando el veterano Alder se levantó de inmediato y gritó Heil Hitler de manera casi exagerada, Adolf pareció perder el interés y volvió a reclinarse en su silla. Ah, ustedes no confían en mí. No intentan comprender mi destino y mi pesada responsabilidad. Yo, Alder, definitivamente no soy así. Casi desearía que esto fuera mi paranoia. Pero probablemente el zar de las tierras heladas ni siquiera tenga las mismas preocupaciones que yo. Él es alguien que no es cuestionado. Adolf, quien desde hace tiempo no solo se comparaba con el zar sino que se medía contra él en cada oportunidad. Alder sabía que este era un momento en el que definitivamente no debía perturbar el estado de ánimo del Führer. Esta era una mentalidad que solo el Führer mostraba ocasionalmente, algo que ni siquiera el nazismo podía explicar. Pero si mis decisiones son cuestionadas, ¿cómo podré proteger a los arios de esa marea eslava? No es así, Alder. Sus palabras son correctas. Si el Sicherschnee de Manstein tiene éxito, nadie volverá a cuestionar las decisiones del Führer. Después de ocupar París, ¿y tú? ¿También necesitas ver nuestros Panzer llegar hasta la Torre Eiffel para creer? Yo no. Siempre he creído y sigo confiando absolutamente en sus palabras. Por favor, créame. Un juramento de lealtad aún más fuerte que antes. Mientras Alder continuaba hablando como lo haría un miembro acérrimo del partido nazi, Adolf, quien había estado disfrutando la situación por un tiempo, finalmente lo interrumpió. Si así lo dices, te creeré. Sin embargo, valoro más las acciones que las palabras. Ordene lo que sea. Aquellos que intentaron clavarme un puñal por la espalda. Los que se opusieron a mí, rechazaron mi voluntad e intentaron difamar mis opiniones. Todos los que malinterpretaron mis órdenes y no reconocieron la grandeza de este Führer. Captúralos. Eso es algo que la SS debería. Me refiero a los que visten uniforme militar. De todos modos, una vez que la invasión a Francia tuviera éxito, los militares correrían a competir por mostrar su lealtad. Sin embargo, Adolf consideraba que precisamente esas personas eran elementos peligrosos, los que traicionarían cuando el país estuviera en peligro durante una guerra con el zar. Ese zar está paralizando la razón de toda la raza eslava día tras día. Había una razón por la que Adolf iba más allá del simple gobierno ideológico y llegaba a usar métodos tan extremos. No era para obtener París. Era para proteger el Lebensraum de los eslavos. Empecemos con, así. El ex jefe del Estado Mayor Beck. Empezaremos con él. El general Beck es respetado por muchos oficiales. Ahora es un anticuado con influencia limitada. Que casi arruina incluso mi Anschluss. Sedan caerá en sus manos. El héroe del Marne, Foch, lleva mucho tiempo muerto y de los que recorrieron la Gran Guerra solo queda Pétain, que ya pasa los 80. ¿Quién se atrevería a detener a la Wehrmacht? ¿Gamelin? ¿Mitterrand? ¿Tassigny? ¿Acaso Maxime Weygand, criado por el héroe del Marne, podría detenerlos? Es imposible. Ya es demasiado tarde. Ahora solo quedaba elegir el momento adecuado para marchar directamente hacia París. Desde el momento en que Sedan cayera en sus manos, las probabilidades de éxito del Sicherschnitt aumentarían dramáticamente. Por eso Adolf podía dar tales órdenes a Alder sin vacilar. Tráeme las cabezas de aquellos que me niegan mientras visten el uniforme militar. Ahora tú también lo sabes, ¿no? Que yo tenía razón. Un logro que ni Alder podía negar. Aunque todos lo dudaran y calumniaran, el Führer Adolf lo había demostrado con resultados. El Führer tiene razón. El Führer siempre tuvo razón y siempre la tendrá. Alder, quien ya no podía pensar con normalidad, había llegado al punto de negar todos sus pensamientos anteriores. Y unos días después. Mientras la Wehrmacht estaba en guerra, numerosos oficiales comenzaron a caer en manos de Alder. La SS solo ayudaba en el proceso.
Si el antiguo imperio alemán tenía el alto mando del ejército, la Wehrmacht tenía el alto mando del ejército alemán, OK, que cumplía ese papel. Había una buena razón por la que este alto mando supremo aprobó una operación basada en palabras como corto plazo, sorpresa, movilidad y relámpago, en lugar de una guerra que movilizara todo el poder nacional. Porque esta operación Sicherschnee de Manstein era el único campo de batalla favorable para Alemania. Si se abrían trincheras y comenzaba una guerra de desgaste para destruirlas, Alemania perdería inevitablemente. Era un destino inevitable de derrota para Alemania, sin importar si era en el frente oriental o en el occidental. Por lo tanto, debían minimizar el riesgo de una guerra en dos frentes, impedir a toda costa que la guerra se prolongara y, finalmente, maximizar el efecto sorpresa. Ese era el bosque de las Ardenas. Un territorio donde se solapaban Bélgica, Luxemburgo y Francia, con una topografía ambigua en cuanto a quién debía defenderla. Una región con pocas tropas estacionadas y sin las sólidas defensas que caracterizaban la línea norte de Maginot. Manstein estaba convencido desde el momento de planificar la operación que esta zona de responsabilidad ambigua era la clave. Al comparar las fuerzas de Francia y Alemania, excluyendo la superioridad tecnológica, si solo se miran los números, todo era similar. El número de tropas, tanques, suministros almacenados. De hecho, en términos de potencia de artillería, la evaluación general indicaba que Alemania estaba más del 30% por debajo de Francia. Lo único en lo que dominaban era en los aviones producidos incesantemente en las fábricas. Además, cuando las capacidades de ambos bandos se habían expuesto hasta cierto punto y las rutas de ataque eran algo obvias, ambos países pensaban de manera similar. Las condiciones son más fáciles de defender que en la época de Schlieffen. Si van a atacar por sorpresa, tiene que ser por el norte, ¿no? Esto, definitivamente solo hay respuesta por el norte. Si hay guerra, el único camino es la costa norte donde se extienden las grandes llanuras de Bélgica, Países Bajos e incluso Dinamarca. Precisamente porque todos pensaban así, Manstein eligió el bosque de las Ardenas. Porque desde un punto de vista sensato, conducir tanques a través de un bosque era una locura. Porque ambos bandos habían aprendido durante los 5 años manteniendo el frente occidental lo estancado y desfavorable que era para el atacante el combate en terreno difícil. Además, el bosque, el más difícil entre los terrenos difíciles, con abundantes árboles que servían como cobertura para batalla en altura, era un terreno que casi ni merecía llamarse ruta de ataque. Romper el sentido común y las expectativas del enemigo. Pueden criticarlo como una apuesta que arriesga el destino nacional en tácticas de engaño. No hay nada que objetar incluso si lo llaman una fe ciega que depende más de la incompetencia del enemigo que de la propia capacidad. Pero esta guerra solo se puede ganar así. Este hecho lo sabía Manstein, lo sabía el Führer, y él tuvo que reconocerlo después de la anexión de Checoslovaquia. Era demasiado tarde para esperar el momento óptimo que garantizara una victoria 100% segura. El tiempo que se les había dado era solo el que el imperio japonés les había conseguido. Nadie podía saber cuánto duraría. Capítulo 189. Históricamente, mientras Rusia enfrentaba crisis nacionales, surgían primeros ministros con voluntad reformista que salvaban al imperio de las crisis. En Alemania, sin embargo, no fueron los burócratas sino los oficiales militares quienes salvaron al país de las crisis. Así fue durante la Gran Guerra. La razón por la que el ejército alemán resistió a pesar de las condiciones adversas que parecían insuperables. Mackensen, Hindenburg, Ludendorff, Ruprecht, Bottmer, Othmann, Utier. Su selección de líderes era incomparablemente superior comparada con Francia, que solo resistía con 2 personas, Foch en el norte y Pétain en el centro. El destino de esa nación parece mantenerse, pues una vez más han iniciado una guerra con destacados comandantes. Si hay que señalar a algunos notables entre ellos, por ahora, serían Manstein y Guderian. Gerd von Rundstedt, quien fue promovido de general superior a mariscal de campo justo antes de la guerra, debe ser visto más bien como el puesto de mayor antigüedad. Al final, serán los generales jóvenes quienes dirigirán la guerra. Manstein, quien planeó la operación Oz. Guderian, quien era rumoreado por su excelente capacidad para utilizar las diferentes ramas militares desde antes de la guerra. Su Majestad, parece que la región central de Francia pronto caerá en manos alemanas.
¿Por qué razón? Sedan ha caído ante el enemigo. Se acabó. La ocupación de Sedan es como una señal que indica el éxito de la operación. Así ha sido desde las batallas fronterizas por Alsacia-Lorena durante la Gran Guerra. Si Sedan cae, sigue el Marne. Si el Marne cae, sigue París. Manstein dividió los grupos de ejércitos en tres desde el norte. El grupo de ejércitos B atrae al enemigo hacia Bélgica. El grupo de ejércitos A rodea y aniquila a las fuerzas francesas atraídas por B. Y el grupo de ejércitos C bloquea al enemigo que vendría principalmente por las Ardenas. Hasta donde sé, así debía ser la operación Hoz de Manstein. ¿Y si la operación no ha cambiado y Sedan ha caído? Significa que las Ardenas han sido penetradas. La retaguardia de la línea Maginot está en peligro. Ahora el ejército alemán puede avanzar directamente hasta el Marne. Marne, el Marne. Solo escuchar el nombre evoca todo tipo de viejos recuerdos como reminiscencias. Numerosos recuerdos enterrados en el pasado de la Gran Guerra se asocian con la palabra Marne. Nadie esperaba que fuera penetrada tan rápidamente. Es sorprendente que retrocedan incluso con la línea Maginot intacta. Kornilov, ¿has visto alguna vez a Pétain o a Foch? No, señor. Por supuesto que no. Ambos son hombres del pasado que se retiraron hace mucho tiempo. Un ejército francés sin estos dos hombres. Si han retrocedido hasta el Marne, su destino está sellado. Ceder hasta el Marne significa que prácticamente han entregado todas las principales zonas industriales, minerales y ferroviarias de Francia. París. Naturalmente tendrán que abandonarlo y huir hacia el sur. ¿El Marne es tan importante? Fue Ferdinand Foch quien logró detener al enemigo en el Marne. Fue posible porque era él. No es por nada que Foch era excepcional. ¿Cuándo fue? Brusilov me dijo una vez que ni siquiera él tenía confianza en poder repeler al enemigo en el Marne durante el inicio de la Gran Guerra. Vaya. Y en esa Francia, ya no existe Foch. Entonces el resultado seguirá un curso muy natural. Francia ha sido derrotada. París caerá en manos del enemigo. No deberíamos esperar y ver, considerando que la resistencia en el norte continúa. No hay nada más que ver. Deberían haber tenido a Pétain desde el principio. Si hubiera sido así, no habrían cedido las Ardenas tan fácilmente. Pétain, el incomparable maestro de la defensa en la historia francesa, creador de la batalla de rotación y quien logró mantener la superioridad minimizando las pérdidas de tropas incluso en las guerras de desgaste. Si no se hubiera retirado y hubiera mantenido el mando hasta el final, quizás sería diferente, pero ahora solo era un anciano esperando su muerte. No ha pasado ni un mes desde el inicio de la guerra, pero a mis ojos la prueba ha terminado y solo queda calificar. El frente occidental ha terminado. Francia ha perdido. Para ese Führer nunca existió tal cosa como una guerra falsa. Los grupos de ejércitos están ordenados de arriba a abajo desde el Mar del Norte. B, A y C. Rundstedt, el único mariscal de campo entre los comandantes de grupo de ejércitos en el campo, lideraba el grupo de ejércitos A, el grupo central de los tres. Era, por así decirlo, el martillo. Si B contenía al enemigo, su posición era la de aplastar a ese enemigo contenido. Y bajo el mando del grupo de ejércitos B de Rundstedt, ¿todos tomaron las pastillas? Entonces saltémonos del descanso y corramos hacia Dunkerque. Estaba Heinz Guderian. Está emocionado. ¿No deberíamos detenerlo? Aunque algunos expresaban preocupación por el mando independiente de Guderian que se escuchaba por radio, Rundstedt negó con la cabeza. Aunque hable así, está comandando según sus propios principios. Incluso antes de unirse al grupo de ejércitos B, el mando de Guderian ya desafiaba el sentido común. Ya fuera llevando su regimiento de Berlín a Viena, 1000 kilómetros en 48 horas. O moviendo una división blindada a 670 kilómetros sin descanso desde Würzburg. Ese hombre es simplemente un caballo de raza diferente por naturaleza. En realidad, Rundstedt todavía no entendía bien por qué la operación Oz había tenido éxito. El jefe Alder se opuso y el comandante supremo Brauchitsch, en quien confiaba el Führer, también negó con la cabeza, pero solo Guderian. Empújalos más hacia la costa. Empújalos más para atraparlos a todos de una vez. Vamos, entremos. Un día antes de la decisión final, solo él vino a persuadirlo. Que esto funcionaría.
que, aunque había algunos problemas, él podría resolverlos. Para Rundstedt, que había servido desde los inicios del Imperio Alemán, la guerra relámpago le parecía una táctica de caballería del siglo XIX anterior a las ametralladoras, pero de alguna manera estaba funcionando más allá de su época. Aunque el enemigo esté siendo empujado hacia la costa de Dunkerque, el comandante del grupo blindado Guderian está presionando excesivamente al enemigo. Si sigue así, el enemigo, consciente de Guderian, podría abandonar la retirada y contraatacar. Entonces hazlo tú. Ante las voces persistentes de algunos oficiales de Estado Mayor que pedían llamar a Guderian, Rundstedt respondió directamente. Guderian ya ha sido arrastrado varias veces por insubordinación y ha vuelto al campo. Las órdenes superiores, para él son menos importantes que su propio humor, y considera que el juicio del alto mando del ejército no vale nada comparado con sus propias ideas. Incluso Rundstedt, con su rango de mariscal de campo, había renunciado hace tiempo a controlar al grupo blindado liderado por Guderian. Si pueden detenerlo, suban a un tanque y salgan. Salgan y deténganlo directamente. Aunque ni siquiera podrán alcanzarlo. Además, Guderian comandaba personalmente en primera línea en todas las batallas. Un estilo de mando sorprendentemente temerario donde era un milagro que no muriera por minas antitanque o bombardeos. Sin embargo, al final lo demostró con resultados. Y esta vez sería igual. Tal como dijo Rundstedt. A correr. ¿Usted también tomó las pastillas, comandante? Mierda, llevo 3 días aguantando solo con pastillas sin comer. Wow. Guderian perseguía al enemigo que se retiraba hacia la costa de Dunkerque sin siquiera comer. Pero eso es droga. Es como la antigua pervitin o cocaína. ¿Y qué? Así como una mala ley sigue siendo ley, una droga sigue siendo medicina. La medicina es buena para el cuerpo. Todo esto mientras se colgaba personalmente de la escotilla del tanque sosteniendo el conjunto de radio. Aunque a primera vista parecía un superior drogadicto sin juicio, Guderian era un comandante tan popular entre sus soldados que lo llamaban otro padre en el campo de batalla. A diferencia de los oficiales de Estado Mayor que solo daban órdenes por radio desde atrás, él luchaba personalmente en el frente. A diferencia de los generales con el Bon en sus nombres, comía la misma comida y dormía el mismo sueño que sus soldados. Ah, sexo. Jajaja. Decir obscenidades por la frecuencia de radio pública. ¿Esto está permitido? Teniente Krause, cállese y siga mi retaguardia. Si llega tarde, no lo dejaré participar en la batalla. La confianza y el humor de Guderian, siempre con una sonrisa, era lo que permitía a sus subordinados soportar este campo de batalla empapado en sangre y sudor. Por eso era posible. Primer lugar. Ah, ¿no podría dejar de hacer eso? Los muchachos están tan ocupados compitiendo por el ranking que ni siquiera se preocupan por el combustible cuando corren. ¿Y qué? No me siento satisfecho si no soy el primero. Si muero en esta batalla, quiero morir siendo el número 1. Estaban capturando la retaguardia de las fuerzas aliadas anglo-francesas, aisladas por el ataque simultáneo de los grupos de ejércitos BIA. Sin embargo, incluso Guderian, una vez allí, no entendía la extraña relación entre las fuerzas aliadas en retirada y las propias fuerzas que las perseguían. ¿Por qué no lanzan una ofensiva total? Nuestros estúpidos superiores no saben aprovechar la victoria. Mira cómo se conforman con disparar ametralladoras desde aviones de combate. A pesar de la amenaza de los submarinos, los británicos enviaron su flota para rescatar a cientos de miles de soldados de la BEF y franceses. El enemigo se amontonaba en la playa para escapar en esa flota. Si hubiera sabido que la Wehrmacht iba a holgazanear así, debería haber liderado el avance desde Sedan hasta el Marne. Por ahora, deberíamos esperar a nuestras fuerzas. Grupo Panzer. Todos preparados para el ataque. Comandante. Aunque los que lo rodeaban palidecieron al verlo gritar por la radio incluso bajo los efectos de las drogas, a Guderian no le importó. Si nos quedamos quietos así, seguro que el OC soltará alguna mierda sobre retrasos, retiradas o inacción. ¿No es cierto? Bueno, podría ser. Entonces nos movemos antes de que el alto mando lo ordene. ¿Eso no resolvería el problema? Hasta ahora solo habían seguido las órdenes de avance libre que solo las unidades de vanguardia podían tener. Todavía estamos en estado de avance libre. ¿Entendido? Pero está preparando un combate independiente.
Si luchamos mientras nos movemos, eso es avance libre. Sí, exactamente. El enemigo acorralado en Dunkerque era de al menos 300.000 a 400.000 efectivos. Prácticamente el tamaño de un grupo de ejércitos entero. Que nuestras fuerzas se quedaran observando al enemigo acorralado era pura cobardía. Vamos, el Führer dijo que nosotros los arios tenemos el coraje que los franceses no tienen. Todos creen en esto. Entonces, el trabajo de Guderian era eliminar ese miedo. En otras palabras, tomar la decisión. En lugar del alto mando. De todos modos, había oído que el general Alder, jefe de Locke, estaba ocupado en la retaguardia estos días. A Guderian no le importaba si los superiores estaban ocupados con purgas o luchas de poder. Lo importante para él era que se tomaran las decisiones correctas en el campo de batalla. Es decir, ganar. Como era de esperar, tan pronto como informó de su llegada, llegó un mensaje por radio. Comandante del grupo Panzer Guderian, no se mueva de forma independiente bajo ninguna circunstancia y espere. Repito. Guderian. ¿Quién es? Es el jefe de Estado Mayor Georg von Sodenstern, señor. El brazo derecho de nuestro mariscal. Ya que nos dicen que no ataquemos, ¿no deberíamos informar a los de abajo? Si fuera el mariscal Rundstedt y no el jefe de Estado Mayor. Un mensaje de radio dirigido personalmente a Guderian, no una orden oficial. Palabras dirigidas específicamente a él. Al menos deberíamos confirmar la recepción. Baje el receptor. ¿Qué? No, teniente Krause, piénselo. Si fuera una orden realmente urgente e importante, el mariscal la habría dado personalmente. No el jefe de Estado Mayor. ¿Qué importa eso? Es decir, esta no es una orden urgente. Es solo desconfianza y preocupación hacia nosotros, no es sincera. En realidad, Guderian no tenía intención de obedecer incluso si la orden hubiera venido del mariscal, el comandante del grupo de ejércitos A. El enemigo está huyendo abiertamente, y solo realizan ataques aéreos por miedo a un contraataque. ¿Es esta realmente la Wehrmacht que está ejecutando la operación Oz? Dejarlos escapar sería una locura. Sería darles a esos británicos la semilla para un contraataque y haría más difícil obtener una rendición completa de Francia. Esos soldados franceses sobrevivientes se dispersarían por las colonias, Inglaterra y Estados Unidos, difundiendo la voluntad de resistencia y liderando la guerra contra los nazis. Por eso hay que terminarlo todo aquí. A menos que sea una orden directa del Führer, no escuches nada. Ni siquiera confirmes la recepción, y dile a las unidades cercanas que se unan a la ofensiva. ¿Esto no es insubordinación? 6. Es el número de veces que me han arrastrado por insubordinación. Pero sigo vivo, ¿no? Ahora serán 7. Después de haberlo ascendido a comandante del grupo blindado, la punta de lanza del grupo de ejércitos, ¿realmente lo matarían? Si lo matan, bueno, ¿qué se le va a hacer? Su deber es enterrar a esos cobardes que huyen. Solo necesita demostrar que no habrá ningún gran contraataque enemigo. Entonces el alto mando, reconociendo su error de juicio, se dará cuenta de que el enemigo intenta escapar por Dunkerque y atacará su retaguardia. TSK, cuando termine esta batalla, siguiente parada, París. Tomemos una foto grupal frente a la Torre Eiffel. ¿Montados en los tanques? Por supuesto. Así tendrá más gracia cuando se la muestre a mis nietos cuando sea viejo. Guderian ya ni siquiera dudaba de que el enemigo estaba abandonándolo todo en su vida. De aquí a París, unos 300 kilómetros. Podríamos llegar en un día. Ya solo pensaba en terminar la batalla y correr hacia París durante toda la noche. Capítulo 190. Tras el éxito del ataque a Pearl Harbor y la Operación Z, el alto mando imperial naturalmente dio inicio a la siguiente fase. La Operación Sur. Era una operación de expansión que consistía en que la Marina ocupara y estableciera bases aéreas en el Pacífico Occidental, el sudeste asiático, Hong Kong y Filipinas, usando estas bases como puntos de apoyo para expandirse más. Esta operación prácticamente había logrado la mitad de su éxito cuando la flota oriental de la Marina Real Británica se retiró de Hong Kong, una colonia de la corona británica. En realidad, ya había numerosas tropas de Canadá y Australia estacionadas en la enorme concesión cerca de Hong Kong.
Como correspondía a la principal potencia colonial del mundo, Gran Bretaña era plenamente consciente de las amenazas a la seguridad de Hong Kong y se había preparado extendiendo su red de países aliados. La flota francesa en Indochina, la flota asiática estadounidense en Filipinas, la flota oriental en Hong Kong. Con esto, TSK, aunque están algo limitados por el Tratado de Reducción Naval, ¿no es bastante? Si añadimos la marina holandesa, quizás puedan resistir lo suficiente. De todos modos, Hong Kong, la zona más importante de intereses en Oriente, solo necesitaba resistir hasta que llegara la flota del Océano Índico. No tenían que ganar batallas difíciles ni defender contra el enemigo a costa de sus vidas. Significa que solo necesitaban aguantar unos días una vez comenzara la guerra. Por supuesto, todas sus suposiciones y las misiones asignadas a cada ciudad, ejército y puerto se desvanecieron con la invasión alemana de Francia. La unificación de Europa Occidental por la Alemania nazi. Por importante que fuera Hong Kong y por mucho que quisieran proteger Indochina, no tenía sentido defenderlas a costa de perder la patria. Así que fueron derrotados en solo 5 días de combate. Más de 10.000 prisioneros de un total de 15.000 soldados. 657 bajas aliadas. Es una gran victoria, general. Si hablamos de pérdidas importantes, 2 aviones. Uno se estrelló durante el reconocimiento. Es ridículo. Y eso que no teníamos una superioridad numérica tan grande. No tenía caso resistir cuando no había flota ni ejército que viniera a rescatarlos. ¿Cuántos cañones costeros de 9,2 pulgadas han desplegado por toda la concesión? ¿Es que les sobra el dinero a estos británicos? ¿Ha oído las noticias de Filipinas? Dicen que 100.000 soldados estadounidenses resisten en Bataan. Parece que han elegido resistir. Idiotas. Sean 10.000 o 100.000, ¿no entienden que resistir solo les traerá sufrimiento? Sin marina y con bases aéreas siendo construidas, era prácticamente imposible que mantuvieran el control aéreo. Filipinas, Hong Kong, y después el resto de países insulares del sudeste asiático, incluyendo Indochina. La operación sur de Japón parecía un éxito tremendo hasta este punto. Era una victoria que sorprendió incluso al alto mando que había planificado la operación. ¿Tan fácil es? De verdad bastaba con arrasar Pearl Harbor. Malditos angloamericanos, ¿qué es esto? ¿Son débiles? ¿El enorme ejército Fig de Francia lleno de nativos? Tailandia dice que se prepara para atacar. El ejército Fig francés no supera los 40.000, y sus tropas regulares metropolitanas son solo 12.000. El primer ministro Plaek Phibunsongkhram ha prometido movilizar al menos 60.000, así que debería ser factible. Se resolvió mediante una alianza con Tailandia para una victoria rápida. La feroz resistencia de los estadounidenses aliados con los nativos filipinos. Bloqueen todas las rutas de acceso y que pasen hambre. Me pregunto si podrán encontrar agua potable en la jungla. Si les disparamos proyectiles de vez en cuando, ¿saldrán arrastrándose por su propio pie? No hay prisa. Son ratas en una trampa. Solo son prisioneros en espera. A estas alturas, la guerra parece realmente fácil. Singapur es el siguiente, ¿será posible en 1 o 2 meses? Ya tomamos las Islas Paracel, y el Golfo de Tailandia pronto estará en nuestras manos. ¿No vamos a tomar todos los territorios británicos del Pacífico Sur? ¿Somos, realmente tan fuertes? Aunque la guerra no es un juego de niños y uno intenta mantener un juicio basado en evidencias y un pensamiento racional, ¿no se está logrando demasiado fácilmente el verdadero imperio que han anhelado durante 70 años desde que el shogunato se convirtió en la restauración Meiji? Ya no existe el Japón insular del pasado que apenas podía con Corea. Solo queda el gran imperio japonés que pronto rivalizará por el primero o segundo puesto entre las potencias coloniales mundiales. Por más que uno intentara mantener la calma, era difícil no perder la cabeza ante estos enormes logros. Sin embargo, no todos los generales del alto mando tenían el cerebro encurtido en dopamina como un Tsukemono. No debemos ir a la guerra contra la República de China. Ya tenemos en nuestras manos la zona de mayores intereses de Asia. Ese lugar tiene más valor que Nanjing. En la guerra, como en todo, lo más importante es saber cuándo terminar. Cuando llegue el momento adecuado, debemos traer a esos malditos angloamericanos a la mesa de negociaciones. Todos hablaban de esto, pero había un país que no mencionaban.
El Imperio ruso también podría empezar a contenernos. Aunque la flota del lejano oriente difícilmente pueda revertir la situación ahora, la marina no lo es todo. No querían agitar más el continente chino y arriesgarse a que Rusia también les diera la espalda. Después de todo, su plan era la Operación Sur, no la Operación Norte ni la expansión continental. En otras palabras, para el alto mando, la guerra contra el generalísimo Chiang Kai-shek, quien había unificado China, era absolutamente impensable, por no hablar de Rusia. Le propongo una colaboración. Mao Zedong, aunque me gustaría fusilar a todos los del ejército comunista que solo saben huir, no soy tan estúpido como para no distinguir al enemigo mayor. Puesto que el generalísimo de Nanjing los ha reconocido como partido legítimo, confiaremos en ello. Nosotros también dejaremos de lado la ideología y pensaremos solo en la nación. Sería mentira decir que no codiciaban China, pero si la tocaban, la mesa de negociaciones podría hacerse añicos incluso antes de que los angloamericanos se sentaran en ella. No hay que pensarlo tanto. No estamos sugiriendo bombardear el territorio japonés ahora mismo. Solo envíen algunos hombres para ayudar al ejército nacional del generalísimo Chiang. No parece mala idea, aunque solo sea para evaluar la situación. Retirarse demasiado podría aislar la seguridad de Corea. En lugar de uniformes militares, algo diferente, confío en que el general Lee entienda lo que quiero decir. Así que, insisto, la guerra contra la República de China no debía ocurrir. ¿Qué es esto? Teniente Coronel Quillonao, comandante del tercer batallón. ¿Por qué falta un hombre? Haré un nuevo recuento. Absolutamente no. La masacre de Dunkerque. Dinamo, que no funcionó. Operación Dinamo, 860 barcos movilizados, 90.000 transportados. Los hijos del imperio abandonados en territorio enemigo. Aunque tengamos miles de agentes de la Ojrana operando las 24 horas en todo el mundo, no toda la información puede llegar inmediatamente a mi escritorio. Esto significa que inevitablemente hay detalles internos que desconocemos y aspectos que se nos escapan. Sin embargo, Dunkerque es el infierno. Las noticias que llegan de esta playa ya han sido publicadas por demasiados periódicos, independientemente de cómo se desarrolle el frente occidental. El resultado fue tan desastroso que se volvió viral antes de que el gobierno británico pudiera ocultarlo. 360.000 tropas sobrevivieron hasta llegar a la playa de Dunkerque. La prensa estima que menos de 90.000 lograron escapar con vida. En retrospectiva, la Operación Dinamo fue en realidad medio exitosa. La Marina Real Británica mantuvo casi el 100% del control del Mar del Norte durante la operación de retirada Dinamo y logró enviar barcos a la costa. Pero dicen que el verdadero infierno comenzó cuando los barcos llegaron a la costa. Al final, Dunkerque es una playa de aguas poco profundas. Trasladar las tropas en pequeños botes hasta los destructores y cruceros tomaría al menos 3 o 4 días. Tan pronto como sus barcos tocaron la playa, la Wehrmacht los atacó. Innumerables aviones sobrevolaban sus cabezas y probablemente hubo enfrentamientos con submarinos. Pero al final fue el ejército de tierra quien los capturó. Ese debe haber sido el factor decisivo. Esta es la razón por la que lo describí como el infierno. Era como si manos surgiendo del barro de la Rasputitsa arrastraran hacia abajo a los enemigos que huían por sus vidas. Los demás sobrevivientes huyeron a la patria, al Senegal francés y a Marruecos. Debemos vigilar sus movimientos futuros. Esta fue claramente una retirada no planificada, abandonando todos los suministros estratégicos en su huida. Así que un contraataque inmediato es difícil, ¿no es así? Exactamente. ¿Por qué fracasó la operación de evacuación de Dunkerque? Nunca podré responder a esta pregunta, ya que el trasfondo de la caída del ejército conjunto británico-francés es demasiado complejo y hay muchos más detalles internos desconocidos. Incluso si lo descubriera, sería años después, probablemente tras una larga investigación cuando termine la guerra. Así que en lugar de preguntarnos por qué sobre cada giro de la historia, es momento de pensar en el futuro. En ese sentido, la gran derrota de Dunkerque, la brecha de las Ardenas, la ocupación de Sedán y la retirada del Marne. Aunque no han pasado ni 4 semanas, creo que puedo escribir mi propio informe. Inglaterra, ejército gravemente herido. Estados Unidos, marina fuera de combate 52 semanas. Francia, fallecida. También hay quienes morirán juntos o saldrán volando.
Me refiero a países como los holandeses que intentaron mantener una neutralidad inútil como en la Gran Guerra, o Bélgica que confió en Francia. Sabíamos que Alemania ganaría, pero se estima que ganarán por un margen demasiado amplio. Sí, exactamente. A mí también me sorprende la gran victoria en Dunkerque. Tenían Checoslovaquia como país industrial, pero no Polonia. Aunque el genocidio judío y las políticas racistas nazis pudieran ser menos severos, la ideología no había cambiado mucho. Por eso, asumí que seguirían la trayectoria de la historia original, o incluso más lenta. Sin embargo, el resultado, aunque tarden las mismas 6 semanas en llegar a París, el resultado es diferente. Alemania ganó por un margen mayor. Aunque pierden un avión de reconocimiento cada día y decenas de cazas en cada batalla aérea, algo ha cambiado en Alemania. Comparando las fuerzas de la RAF, comando de cazas británico, y el OCL, alto mando de la Luftwaffe, es una victoria alemana. La Luftwaffe es tan fuerte. Aunque no es abrumador, creemos que el día del bombardeo a territorio británico no está lejos. La superioridad alemana se muestra por todas partes. ¿Es porque el Führer hizo algo, o porque evitó cometer errores? Sea lo primero o lo segundo, está claro que el Führer está en el centro del cambio. Además, hay noticias de que Italia podría romper su neutralidad ante el ímpetu de la Alemania nazi. Rumores de que Pétain ha regresado urgentemente para controlar la retaguardia francesa. E información de que Estados Unidos está transformando el país para la guerra tras la aprobación del Congreso. El director Bronstein me ha traído exactamente la información que quería. Reuniendo las noticias de cada país, es más fácil organizarlo todo. Tarde o temprano, Japón y Alemania crearán un vínculo, sea una alianza militar u otra forma. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo ha confirmado varias veces. Así será. Están en posición de tener que dividirse las fuerzas aliadas entre ellos. Esto es un juego de suma cero. Un juego donde las futuras potencias del eje deberán repartirse y enfrentar el poder total de los aliados. Entonces, quedan algunos factores que pueden cambiar las reglas de este juego de suma cero, es decir, cambiar el total de poder. El primero es la República de China. Aunque el Ejército Revolucionario Nacional de Chiang Kai-shek no puede considerarse fuerte ni en broma, su ubicación en el campo de batalla y sus números son suficientes para causar grandes cambios en la situación asiática. El segundo es Francia, al borde del colapso. Más específicamente, una sola persona en Francia. Philippe Pétain. Solo Pétain puede considerarse la última variable que queda en Europa. Su rendición significa la rendición de Francia. Su resistencia llevará a la resistencia de Francia. Hemos oído sobre el regreso de Pétain, pero él es un héroe de la Gran Guerra. ¿No elegirá la línea de resistencia? Director, él es un patriota más sincero que nadie. Por eso, apuesto a que se rendirá. Rendirse porque es patriota, qué palabras tan enigmáticas. Philippe Pétain es el último pilar espiritual y eje central que queda en la Francia actual. ¿Confiar en la Alemania nació en el Imperio Británico? Es un día en que me intriga mucho la elección de Pétain. Fin del capítulo 190.